Bienvenidos a Post Tenebras Lux, mi nombre es Joaquín y hoy continuamos iluminando la verdad del Evangelio a través de las predicaciones de John MacArthur que han marcado la historia de la fe cristiana. En esta ocasión presentamos una enseñanza profunda sobre el verdadero compañerismo con Dios y la obra completa de Cristo en la vida del creyente. Preparemos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar la palabra con reverencia, entendimiento y gratitud. Compañerismo del cuerpo, parte 1. Primera de Juan 1, del 1 al 7. Inclinen el rostro para orar. Padre, te damos gracias por el amor de Jesús, algo que el mundo ciertamente no conoce, pero que nosotros experimentamos cada momento que estamos despiertos todos los días. Qué agradecidos estamos por el gozo y el privilegio de vivir bajo la luz de ese amor, sintiendo su calor y sus propiedades que dan vida. Estamos agradecidos, Señor, de que podamos estar aquí esta noche por causa de ese amor, que, de entre todo este mundo y todos sus problemas, tú nos has llamado a reunirnos en el nombre de Jesucristo esta noche para tener compañerismo y estudiar juntos en alabanza a ti. Señor, qué rico es estar aquí y cuán suficiente es tu gracia para cada prueba, para cada ansiedad, y nos gozamos en todas las provisiones que son nuestras en Cristo. Señor, bendice nuestro tiempo esta noche, enriquécenos por medio de él. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Esta noche venimos a nuestro tema, el último tema que trataremos en nuestro estudio preliminar a Efesios. Este pequeño estudio, que ya llevamos varias semanas y realmente se ha extendido. No lo esperábamos así, pero el Señor nos guió en esto, sobre el cuerpo de Cristo y, francamente hermanos, para quienes somos cristianos, no creo que haya una serie más importante que esta, y confío en Dios que estén aprendiendo estas verdades, que no solamente las escuchen y luego se vayan diciendo qué inspirador o qué bonito estuvo, pero no recuerdo nada. Si ese es tu caso, más vale que consigas esas grabaciones y las escuches hasta que entiendas este concepto tan importante del cuerpo de Cristo. Ahora, esta noche llegamos al último estudio, el último tema general, aunque quizá no sea el último mensaje en particular. Este es el último tema que trataremos en la serie del cuerpo, la comunión del cuerpo. La comunión del cuerpo, inclinemos el rostro en una palabra de oración al comenzar nuestro estudio. Señor, te damos gracias por la comunión y oramos, Señor, esta noche que nos enseñes por tu Espíritu, que no seamos enseñados por la mente humana o por la sabiduría humana, sino que hablemos la sabiduría de Dios, los oráculos de Dios en verdad, y, Señor, que tengamos el entendimiento del Espíritu para captar estas verdades y aplicarlas a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, lo hemos dicho muchas veces y quiero que pienses conmigo. No voy a intentar entretenerte, pero sí voy a intentar enseñarte algunos principios que son absolutamente esenciales. Hemos dicho muchas veces que la iglesia verdadera es un solo cuerpo. Todos los miembros de ese cuerpo son miembros unos de otros, como en un cuerpo humano. Ningún miembro del cuerpo de Cristo existe separado del resto del cuerpo. Todos somos miembros los unos de los otros, y ningún miembro puede escapar de su responsabilidad hacia todos los demás miembros. Hemos dicho que la salud del cuerpo, su testimonio y su impacto depende absolutamente del servicio fiel de todos los miembros unos a otros. Ahora, hemos hablado de dos tipos de unidad, la unidad posicional y la unidad práctica, es decir, lo que somos en posición y lo que somos en la práctica. Primero hablamos de nuestra unidad posicional. Esto significa que por el simple hecho de ser creyentes en Cristo, somos uno en posición. Es decir, todos hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Todos estamos posicionalmente en el cuerpo y nuestra unidad posicional
se manifiesta en el hecho de que es lo mismo, que es el mismo espíritu que nos colocó en el cuerpo y ese mismo espíritu habita dentro de todos nosotros. Así que, desde un punto de vista posicional, somos uno. Todos fuimos puestos en el cuerpo por el mismo espíritu. Todos tenemos al mismo espíritu morando en nosotros. Todos somos redimidos. Todos somos hijos de Dios. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Esa es la unidad posicional. Somos un solo organismo. Somos una unidad por la virtud de la salvación. Pero, por otro lado, también queremos hablar de nuestra unidad práctica. Aunque somos uno en posición, desafortunadamente no siempre somos uno en la práctica. Ahora la unidad práctica del cuerpo se manifiesta en dos cosas, y estas son muy importantes. Una es el servicio y la otra es la comunión. La unidad práctica del cuerpo se manifiesta en estas dos cosas, servicio, y con esto nos referimos al uso y ministerio de nuestros dones espirituales unos hacia otros, y comunión, que significa compartir nuestro amor unos con otros. Servicio, ministrar con nuestros dones. Comunión, compartir nuestro amor. En nuestro primer mensaje sobre la idea de la unidad, o realmente el primer mensaje acerca del concepto del cuerpo, hablamos de nuestra unidad posicional, y te dije que somos uno en Cristo. Todos somos miembros del mismo cuerpo, somos miembros unos de otros, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu, todos poseemos al mismo Espíritu que mora en nosotros, todos tenemos la misma vida, vida eterna, todos tenemos la misma cabeza, Cristo, quien es la cabeza de todo el cuerpo. Posicionalmente somos uno, no hay duda de eso. Todos los cristianos somos uno en Cristo, pero esa unidad posicional no garantiza en absoluto que seamos uno en la práctica, y no necesito decirte que no lo somos, basta con mirar alrededor y ver todas las denominaciones pequeñas, todas las organizaciones pequeñas, todos los grupitos de personas y todos los que están allá diciendo, nosotros no nos juntamos con esos, y los otros diciendo, pues nosotros tampoco nos juntamos con ustedes, así que todos felices, y tienes toda esta fragmentación. En la práctica no somos uno. Y cuando Jesús oró en Juan capítulo 17, versículo 21, dijo, Padre, te ruego que ellos sean uno. Ahora, Él no estaba orando por nuestra unidad posicional, ¿verdad? Esa se logra por medio de la salvación. Él estaba orando para que actuáramos como uno, para que fuéramos uno en la práctica, así como lo somos en posición. Así que, realmente, cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de la importancia de la unidad práctica, es decir, que seamos verdaderamente uno en la práctica, no solo en la posición. Así que el tema de lo que he estado tratando de decirles por varias semanas es que debemos ser uno en la práctica. Ya hablamos de la primera cosa que manifiesta nuestra unidad, el servicio. Pasamos 3 semanas hablando de los dones espirituales, aprendimos mucho acerca del servicio, de cómo ministrar tu don, aprendimos qué son los dones, qué no son y cuáles son los principios básicos de su funcionamiento. Ahora todo creyente tiene ciertos dones de gracia, ciertos dones espirituales que debemos ministrar unos a otros. Y al ministrarnos mutuamente, en efecto, estamos produciendo esta unidad práctica. Así que en las últimas 3 semanas hemos enfatizado y estudiado los diversos dones y sus principios. Ahora, puesto que ya hemos cubierto la unidad posicional y también la primera fase de la unidad práctica, el servicio, solo nos queda cubrir la segunda, y esa la veremos esta noche, la comunión. Ese es el único tema que no hemos tocado en cuanto a nuestra unidad práctica. Solo hay 2 cosas que nos hacen uno, el servicio y la comunión. Y ya cubrimos el servicio, así que esta noche queremos hablar de la comunión. Ahora la palabra para comunión en el Nuevo Testamento es una palabra interesante, es koinonia. Koinonia significa comunión o compañerismo. Significa comunicación íntima. Eso es lo que es la comunión.
Y cuando Dios diseñó al ser humano, lo diseñó para la comunión. En Génesis capítulo 2, creó que en el versículo 18 dice: Dios, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre no fue hecho para estar aislado. Estar solo no es la voluntad de Dios. Las personas fueron hechas para el compañerismo, y la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un cuerpo para la comunión. La iglesia debe de ser una comunión, no un edificio donde entras solo, escuchas y sales solo, sino un lugar de compañerismo. Larson dice una cita interesante que Stott incluye en su libro One People. Dice así: el bar del vecindario es posiblemente la mejor imitación que existe de la comunión que Cristo quiere darle a su iglesia. Es una imitación que ofrece licor en vez de gracia, escape en lugar de realidad, pero es una comunión permisiva, aceptante e inclusiva. No se escandaliza, es democrática, puedes contarle secretos a la gente y normalmente no se los cuentan a otros, ni siquiera quieren hacerlo. El bar prospera no porque la mayoría sean alcohólicos, sino porque Dios ha puesto en el corazón humano el deseo de conocer y ser conocido, de amar y ser amado, y muchos buscan una imitación a cambio de unas cuantas cervezas. Si puedo añadir un comentario personal, porque realmente no han visto lo auténtico en el cuerpo de Cristo, ahora, esta necesidad de comunión es la genialidad de la iglesia, pero déjame añadir rápidamente que no se satisface en los servicios del domingo ni en las típicas reuniones masivas de personas desconectadas y sin relación entre sí. Así que existe en la iglesia hoy una necesidad desesperada de compañerismo personal e íntimo, y esta comunión, igual que el ministerio de los dones, es esencial para manifestar nuestra unidad práctica. La comunión es absolutamente esencial para la vida del cuerpo. Ahora quiero compartir contigo 5 áreas que el Nuevo Testamento nos enseña sobre la comunión: su base, su naturaleza, su peligro, sus responsabilidades y su resultado. 5 áreas específicas sobre las que el Nuevo Testamento enseña respecto a la comunión: su base, sobre qué se fundamenta la comunión; su naturaleza, cómo es; su peligro, qué la interrumpe; sus responsabilidades, qué debo hacer para mantenerla; y sus resultados, qué ocurre cuando estamos en comunión. Y avanzaremos hasta donde podamos esta noche. Primero que nada, quiero que veas la base de la comunión, en qué se fundamenta, y quiero que vayas a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, ponte el casco para pensar y ajusta bien tu mente, porque vamos a hablar de cosas que requieren que pienses junto conmigo. Ahora, ¿cuál es la base de nuestra comunión? Hay mucha comunión falsa hoy en día. La lees en toda la basura ecuménica que sucede, donde la gente se junta bajo todo tipo de pretextos. Eso no es comunión verdadera. También la ves cuando algunos supuestos evangélicos deciden cooperar con liberales en ciertos proyectos. Eso tampoco es comunión verdadera. La base de nuestra comunión no es la necesidad de nuestra comunidad. La base de nuestra comunión no es algún objetivo social común. La base de nuestra comunión no es que estemos en la misma denominación. La base de nuestra comunión no es que no estemos en ninguna denominación. Entonces, ¿cuál es la base de nuestra comunión? ¿Existe realmente una base legítima? No solo una mezcla ecuménica sin sentido. ¿Hay una comunión auténtica? Bueno, creo que obviamente sí. Y la base de la comunión está claramente delineada en el primer capítulo de Primera de Juan. Ahora, permítame recordarte que la palabra koinonia o comunión significa tener algo en común o una comunión mutua. Koinonia significa comunidad, comunión en lo que compartimos. Te doy un par de formas relacionadas. Koinonos significa compañero
o socio. Koinoneo, el verbo, significa compartir. Así que la idea de koinonia es simplemente compartir, ser compañeros, tener algo en común, comunión, compañerismo. Entonces, ¿los creyentes tienen un terreno común? ¿Tienen una koinonia o un koinonos? ¿Somos socios en algo? ¿Tenemos algo que podamos compartir? Muchas veces parece que no, pero en realidad sí, porque nuestra comunión está basada en un mismo terreno común. Y quiero que lo veas en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Aquí está el fundamento de nuestra comunión. Juan está relatando el Evangelio que él mismo escuchó. Allá en el versículo 1 dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, eso les anunciamos. Y lo repite en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. En otras palabras, les estoy dando mi experiencia de primera mano con Jesucristo. Él está proclamando el Evangelio y la razón por la que proclama el Evangelio es para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, Juan viene aquí escribiendo esta carta y dice, les estoy anunciando el Evangelio. Y el Evangelio trataba del verbo de vida, versículo 1, que es Jesucristo. Dice, les estoy anunciando el Evangelio, y la razón por la que hago esto es porque el Evangelio es la base de la comunión. Quiero que conozcan al mismo Dios y al mismo Cristo que yo conozco, para que tengamos un terreno común para tener comunión. ¿Sabes algo interesante? Probablemente nunca lo habías pensado así. La proclamación del Evangelio no es un fin en sí mismo. Juan dice, la razón por la que predicamos el Evangelio es para tener algo más. ¿Y qué es ese algo más? La comunión. El propósito de predicar el Evangelio era crear una comunión. Y qué absurdo es aceptar la obra expiatoria de Cristo, aceptar todo lo que Él ha hecho por nosotros y luego cortarnos de la comunión a la que fuimos introducidos. La proclamación del Evangelio entonces no es el objetivo final. La proclamación del Evangelio tiene una meta, y la meta es crear una comunión. No una organización, sino una comunión. No una jerarquía, sino una comunión. No una estructura, sino una comunión. No un organigrama impreso, sino una comunión. Y esa hermosa y profunda comunión creada por Cristo y sus discípulos mientras Él estuvo en la tierra no debía limitarse a ellos, sino que todos nosotros, los que vinimos después y creímos en Cristo, debíamos ser introducidos en esa misma comunión. Era para todas las generaciones, para proveer comunión entre ellos y Dios, entre ellos y Cristo, y entre ellos mismos. Observa otra vez el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Predicamos el Evangelio para que también ustedes tengan comunión con ¿quién? Con nosotros. En cierto sentido, estamos en la comunión de los apóstoles. Somos parte de su comunión, pero nuestra comunión no es solo con ellos, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos envueltos en una comunión total que involucra al Padre, al Hijo y a cada creyente en la historia. Esta es nuestra comunión. Entonces, ¿ves que el fin de la proclamación del Evangelio no es solamente la salvación, sino la comunión con Dios, con Cristo y con todos los demás creyentes? Eso es exactamente lo que la salvación hizo por ti, ¿lo sabías? Te hizo parte de una comunión. No tenías comunión con Dios antes de la salvación. No tenías comunión con Cristo antes de la salvación. No tenías comunión con los creyentes. Cuando te convertiste en creyente,
automáticamente en ese mismo instante entraste en comunión con Dios, en comunión con Cristo y en comunión con cada otro creyente, y esa comunión es eterna. Entonces, ¿cuál es la base de nuestro compañerismo? Es una sola palabra: salvación. Esa es la base de nuestro compañerismo. Un mismo Salvador, un mismo Dios, una misma fe, compañerismo. Ahora, nuestro compañerismo se origina en Dios. Fue el diseño de Dios traernos a este compañerismo, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiendo en 1 Corintios 1:9, dice esto: Dios es fiel. Esto es hermoso. Dios es fiel, por quien, oh, esto es buenísimo, por quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿No te encanta? Dios es fiel, y por eso Él bajó y te llamó para ser parte del compañerismo de su Hijo. Eso es precioso. ¿Sabes? No estamos desconectados de Dios, ¿verdad? Estamos en el compañerismo, amigos. Dios no es alguna deidad cósmica y lejana. Estamos en el compañerismo. Es un pensamiento hermoso. Por su gracia soberana, nos trajo al compañerismo. Tú dices, ¿cómo lo hizo? Bueno, fue por la fe en Jesucristo. Dios determinó llamarnos, nosotros pusimos nuestra fe en Cristo y entramos en el compañerismo. Tito 1:4, escucha esto: a Tito, mi verdadero hijo, aquí viene, en la fe común. En la fe común. Cada uno de nosotros llega a Dios de la misma manera, ¿cierto? Por fe. Común a todos nosotros. ¿Cómo entramos al compañerismo? Por la fe común. Todos venimos al mismo Dios, por el mismo Cristo, con la misma fe. Y esa es la base de nuestra unidad. Cada uno de nosotros es salvo por gracia mediante la fe. Y esa es la base de nuestro compañerismo: un mismo Padre, un mismo Salvador, una misma fe, una misma salvación. Y aunque somos diferentes, y aunque digas, bueno, mi salvación no fue algo hecho en serie, fue única, y tienes razón. Cada salvación de cada individuo es tan única como ese individuo y como el amor de Dios por ese individuo. Y aún así, hay algo común en todas ellas, ¿no es cierto? Dices, bueno, espera un minuto. ¿Nuestro compañerismo es solamente con el Padre, con el Hijo y entre nosotros? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Bueno, eso está perfectamente cubierto. Escucha esto: 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es comunión? Koinonia, compañerismo. Así que nuestro compañerismo es con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo y entre nosotros. Tenemos compañerismo con la Trinidad. Esa es la base de nuestro compañerismo, unos con otros. Es algo emocionante darte cuenta de que estás en compañerismo con Dios. ¿No es así? Un compañerismo posicional. Estoy en el compañerismo, ¿sabes? Estoy dentro, soy parte de eso. Y quiero ampliar este pensamiento por un momento. Hemos visto que compañerismo es una palabra específicamente cristiana. Se refiere a esa participación común en la gracia de Dios, en la salvación de Cristo, en la bendición del Espíritu que mora en nosotros. Es una participación común. Todos la experimentamos. Nuestro compañerismo entre nosotros surge de nuestro compañerismo con la Trinidad. Ese es nuestro compañerismo. Así que el objetivo apostólico en toda predicación era crear un compañerismo humano. Pon atención: que surgiera espontáneamente de un compañerismo divino.
el compañerismo divino ya existía, y porque ese compañerismo divino descendió hacia el hombre, surgió un compañerismo humano. Unido a ese compañerismo, podrías decirlo así, el compañerismo no es solo un aspecto del cuerpo, es la meta de todo el Evangelio, crear un compañerismo. Ahora, Juan repasa esta idea, y estamos de vuelta en primera de Juan 1 otra vez, en el versículo 5. Este es pues, aquí está de nuevo, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que tenemos compañerismo con él, pero caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él está en la luz, tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Está diciendo lo siguiente: hay personas que falsifican el compañerismo. Míralo con cuidado, versículo 6. Si decimos que tenemos compañerismo con él, pero caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sabes? Hay personas que llegan diciendo, oh, yo estoy en el compañerismo, pero son mentirosos falsos. Es un compañerismo falso. Hay muchísimo compañerismo falso. El movimiento ecuménico sería el ejemplo clásico. Hay un montón de compañerismos falsificados. Ahora, algunas personas dicen que este versículo se refiere a creyentes, que el versículo 7 habla de un creyente y que el versículo 6 se refiere a un creyente que sí es creyente, pero que camina en oscuridad. Otras personas dicen que se refiere a un incrédulo. Déjame añadir esto. Hay estudiosos respetados en ambos lados. Es un tema muy difícil. No pretendo decirte que tengo todas las respuestas. Sí, pretendo darte lo que creo que es la mejor interpretación, pero no puedo ser completamente dogmático. Tú, conforme el Espíritu de Dios te guíe, debes considerarlo por ti mismo. Pero la pregunta aquí, y aquí es donde tienes que pensar conmigo, es esta. ¿Esto se refiere a un creyente que está fuera del compañerismo? ¿O a un creyente falso que ni siquiera es creyente? Ese es el punto. Si lo aplicamos a un creyente, entonces el versículo 6 diría esto: si nosotros, los creyentes, decimos que tenemos compañerismo pero caminamos en tinieblas, o sea, decimos que estamos en el compañerismo pero pecamos, entonces mentimos, no estamos en el compañerismo y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si caminamos en la luz, es decir, si nosotros los creyentes que hemos sido redimidos y salvos, seguimos caminando en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces tienes dos posibilidades. Ahora la pregunta es sencilla. ¿Esto se refiere a creyentes? Yo creo que la respuesta es no. No creo que Primera de Juan, en esta sección en particular, esté hablando de creyentes, y te mostraré por qué. Mira especialmente el versículo 7. Si caminamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahí tienes una frase condicional. Si caminamos en la luz, su sangre nos limpia. Eso significaría que, si allá hablara de un creyente, entonces si un creyente no caminara en la luz, sus pecados no serían perdonados, ¿lo ves? En otras palabras, la limpieza sería condicional al caminar. Así que, si un creyente no camina en la luz, si se desliza hacia obras oscuras, entonces la sangre de Cristo dejaría de limpiarlo. Bueno, amigos, eso es su suicidio teológico. Yo no creo que un creyente pueda ser caracterizado como alguien que está en tinieblas en este texto. Déjame mostrarte por qué. En Hechos 26:18, para empezar, te lo leo, solo anota la referencia.
Hechos 26:18 dice, para abrir sus ojos. Esta era la razón por la que Pablo predicaba, para abrir sus ojos y para convertirlos de las tinieblas a la luz. La salvación es un cambio de tinieblas a luz, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 5. Ahora sígueme, pon atención. Pero ustedes, hermanos, hablándole a creyentes, no están en tinieblas. Versículo 5. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Un creyente es de las tinieblas? No, no es de las tinieblas, es de la luz, es del día. Una más, Colosenses 1 del 12 al 13. Escucha esto. Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, quien nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora bien, según esos pasajes, el creyente no tiene ninguna parte en las tinieblas. Estamos en la luz, estamos en la luz. Así que estos versículos, regresando a Primera de Juan, no se refieren principalmente a creyentes que están fuera del compañerismo, se refieren principalmente a incrédulos que afirman ser parte del compañerismo, pero que, al caminar en tinieblas, demuestran claramente que no forman parte de él. Ahora, fíjate cómo se lee cuando lo entiendes como incrédulos. Versículo 6. Si algún incrédulo dice que tiene compañerismo con Cristo, pero camina en tinieblas, es obvio que miente y no practica la verdad. Pero nosotros los creyentes, caminando en la luz, como Él está en la luz, tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Caminar en la luz, amigos, no es una opción en la vida cristiana, es la vida cristiana misma, ¿lo ves? Todo creyente está caminando en la luz, y la sangre de Cristo lo está limpiando. Tú dices, sí, estoy caminando en la luz, pero ¿qué pasa cuando peco? Bueno, de vez en cuando puedes hacer obras de las tinieblas, pero sigues estando en la luz. Escucha, amigos, si ser creyente no significa estar en la luz, entonces ¿qué significa? Estamos en la luz, y en consecuencia la sangre de Cristo nos limpia. No está diciendo, si ustedes creyentes mantienen su vida pura. Eso sería ridículo. Si pudiéramos mantener nuestra vida pura, no necesitaríamos la sangre de Cristo para limpiarnos, ¿cierto? Si eso se refería al caminar del creyente, ¿por qué diría que la sangre de Cristo continúa limpiándonos? No habría nada que limpiar si eso significara que un creyente vive perfectamente. Esa es la posición del creyente. Está en la luz. Estamos en la luz y la sangre de Cristo limpia. Luego, de una manera clásica en los apóstoles, Juan les da a esos incrédulos una invitación para entrar al verdadero compañerismo. Versículo 9. Ahora les dice, han estado fingiendo, ¿les gustaría ser parte real? Aquí está cómo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, ¿qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de, ¿cuánta injusticia? Toda injusticia. Algunos dicen, bueno, eso se refiere a un cristiano, y si un cristiano confiesa sus pecados, entonces es perdonado. Pero ¿de cuánto es perdonado? ¿Qué dice? Todo. Entonces, si lo hiciera una vez, ¿cuántas veces tendría que volver a hacerlo si es perdonado de toda injusticia? ¿Ves? Una vez que confiesas tus pecados, de que eres perdonado y limpiado de toda injusticia, no queda mucho por limpiar. En el versículo 9 es una invitación al compañerismo falso, para que entren al compañerismo verdadero, mediante la confesión de pecado, y entonces Dios perdona y limpia, y el verbo ahí es lineal, sigue limpiando, sigue limpiando, sigue limpiando de toda injusticia. Decir que un creyente tiene que seguir confesando para ser perdonado es hacer que el perdón dependa de la confesión. ¿Lo captaste?
Si eso hablara de un creyente, significaría que cada vez que pecas, tienes que confesar para ser perdonado. Y leí varios libros esta semana que decían exactamente eso, que tienes que confesar para ser perdonado. Yo no creo eso. No creo que un cristiano tenga que pasar su vida constantemente diciéndole a Dios, por favor perdóname, por favor perdóname, por favor perdóname. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás convirtiendo la cruz en una burla. Jesús dijo al final en la cruz, consumado es. Una vez que confiesas y pides perdón, Él te limpia de todo pecado. Y negar eso, creo, es negar la obra completa de la cruz y la verdad de que todos nuestros pecados están bajo su sangre. Ahora déjame mostrarte algo interesante. Tú dices, bueno, pues yo pensaba que Primera de Juan no estaba escrito para un incrédulo. Bueno, el primer capítulo tiene aplicación para un incrédulo, obviamente, ya lo vimos, pero ahora observa cómo cambia y habla al creyente en el versículo 1 del capítulo 2. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo. ¿Notas la transición? Claro, para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Dice ahí que nosotros, los hijitos, tenemos que confesar. ¿Lo dice? No. Solo dice ahora, hablando de nosotros, hijitos, tenemos un abogado. ¿Ves la diferencia? Para que no estés acumulando pecados cada vez que fallas. Están bajo la sangre en cuanto ocurren. Tú dices, eso suena como licencia para pecar. No, no funciona así. Ahora ve al versículo 12 del capítulo 2. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados, ¿qué? ¿Cuál es la palabra clave? Son. Les escribo, hijitos, porque sus pecados son perdonados, porque los confesaron. Eso dice. ¿Qué dice? Por causa de su nombre. Simplemente por quien es Jesús y lo que hizo. Hijitos, todos están perdonados. ¿Ves que en la vida del creyente el perdón no depende de la confesión? No tienes que pedirle a Dios que te perdone. Él ya lo hizo. Confesión. Tú dices, ¿entonces nunca debo hablar de mi pecado? Claro que sí. Vas con Él y dices, Dios, lo siento, me arrepiento. Pero no tienes que estar, por favor perdóname, por favor perdóname. Él ya lo hizo, ya lo hizo. Déjame mostrarte algo. Romanos capítulo 4. Quiero que lo veas porque es muy importante. Y te dije que íbamos a tener un mensaje corto esta noche, y lo digo en serio. Romanos 4, ya verás, tal vez. Romanos 4:6. Así como también David describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le imputa pecado. Ahora bien, ¿quién es ese hombre? Ese es el creyente, y Dios no imputa ni un solo pecado a ningún creyente, en ningún momento. No puedes acumularlo, amigo. Y ese perdón no está basado en la confesión. Yo no lo veo así. Colosenses 2:13, escucha esto. Colosenses 2:13 lo dice. Aquí viene, ¿listo? Y a ustedes, estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, mira esto, Él, Cristo, les dio vida, habiéndoles perdonado todas las transgresiones. ¿Oíste eso? ¿Cuántas? Todas. Ahora, ¿cuándo los perdonó a todos? Cuando fuiste salvo. Mira esto una vez más. Y hay más que estos. Efesios 4:32. Escucha esto. Es realmente algo. Y sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios por causa de Cristo les ha perdonado. Les ha perdonado. ¿Qué tiempo es ese? Tiempo pasado. Todos tus pecados ya fueron perdonados. Tus pecados están perdonados. Nunca necesitas pedirle a Dios que perdone tus pecados.
¿Te gusta lo que Pablo dice en Romanos 5, cuando dice, en esta gracia en la cual están firmes? Estamos firmes en la gracia. No le rogamos a Dios que nos perdone. Oh, sí, le pedimos con corazones humildes que nos guíe, que nos dirija, que nos instruya, que nos revele su voluntad. Y cuando fallamos en esas áreas, cuando no lo seguimos, nos arrodillamos y con dolor clamamos en arrepentimiento, ¿verdad? Pero no le suplicamos que nos perdone, le decimos: Dios, lo siento, quiero que esto sea diferente. Estoy de acuerdo contigo, reconozco mi pecado y te doy gracias por haberme perdonado ya. ¿Ves? Es emocionante. Por eso ningún creyente tiene que preocuparse jamás por perder su salvación, porque en cuanto el pecado aparece, ya está perdonado. Entonces, el compañerismo se basa en la gracia de Dios. Y esto ya nos llevó más lejos. En 1 de Juan 1:9, de lo que esperábamos. El compañerismo se basa en la gracia de Dios. Se basa en mi fe personal en Cristo. Se basa en confesar mi pecado una sola vez y pedirle que me perdone y que entre en mi vida. Y después Él sigue limpiándome de toda injusticia. ¿Y sabes qué pasa cuando hago eso? Entro al compañerismo. Eso es emocionante. Y mi compañerismo es con Dios. Y tú estás en compañerismo con Dios. Es increíble, ¿no? Con Cristo me encanta eso. Con el Espíritu, dulce compañerismo. Y con todos los demás que están en el cuerpo. ¿Y sabes cuánto va a durar este compañerismo? Para siempre. Y solo se va a volver más dulce, porque cuando lleguemos al cielo, todos van a entrar en él. ¿Ves? Esa es la meta del Evangelio, amigos, crear un compañerismo eterno, ¿lo sabías? El verdadero compañerismo no está basado en membresía de iglesia, no está basado en obras religiosas, no está basado en buenas obras, no está basado en asistir a la iglesia, no está basado en decir que estás en el compañerismo. Eso es falso, está basado en la salvación. Ahora, quiero que mantengas en mente el concepto de confesión, porque veremos cómo incluso en la vida del creyente, aunque no pedimos perdón, sí necesitamos abrir nuestro corazón y admitir nuestro pecado delante de Dios. Y veremos eso en las próximas semanas. Entonces, ¿cuál es la base del compañerismo? La salvación. Voy a terminar aquí y la siguiente semana hablaremos de las otras tareas y áreas. Te lo dije, porque quiero decir un par de cosas más y luego no es broma, pero sí quiero que entiendas bien este tema. Y quiero decir esto mientras cerramos nuestro mensaje de esta noche. Puede que algunos de ustedes aquí no estén en el compañerismo. Y déjenme decirles, con todo el amor que tengo en mi corazón, que no quiero que piensen que sentimos que nuestro compañerismo es exclusivo. No es un nosotros cuatro, nadie más. Cierren la puerta, para nada. No es un tipo de sectarismo súper santurrón, nada que ver. Escucha, el compañerismo que tenemos con Jesucristo es algo que queremos que cada uno de ustedes tenga. Probablemente alguien te invitó a venir esta noche. Si no eres cristiano, no estás en el compañerismo. El compañerismo de todos los que alrededor del mundo aman a Jesucristo. Alguien seguramente te invitó. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque te ama y porque quiso abrir un poco más el compañerismo para que tú también entraras. Tú dices, bueno, me gustaría estar en el compañerismo. Mi corazón está solo. Tengo hambre de respuestas. Quiero conocer la verdad y la realidad. ¿Cómo puedo entrar al compañerismo? He tratado de decírtelo esta noche, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y cayendo de rodillas delante de Él diciendo, Cristo, confieso mi pecado, por favor perdóname, entra en mi vida, y en el mismo instante en que eso sucede, entras en el compañerismo, y de ahí en adelante, cada pecado que llegue a tu vida será perdonado al instante, y algún día cuando salgas de este mundo entrarás en la presencia de Dios y en el gozo eterno para siempre. De eso se trata el compañerismo. No queremos dejarte fuera, queremos que estés dentro. Estamos aquí para compartir contigo
Y si tú no conoces a Jesucristo esta noche, entonces no estás en este compañerismo. Te ruego, en lugar de Cristo, recíbelo. Pídele que limpie tu vida, que perdone tu pecado, que te coloque en el compañerismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inclinemos el rostro para orar. Padre, esta noche hemos disfrutado, hemos aprendido algunas cosas y nos regocijamos porque estamos en el compañerismo, no porque lo mereciéramos o no lo merecíamos. Lo sabemos, no porque fuéramos dignos, lejos de eso, sino porque tú nos llamaste por tu gracia y amor al compañerismo de tu Hijo. Oh Padre, qué gozo es eso. Gracias, y luego pensar que tú sigues limpiándonos constantemente, qué maravilla. Y también reconocemos que quizá hay algunos aquí esta noche, sabemos que los hay, que no están en el compañerismo, que no saben lo que es caminar y hablar con Dios, que no saben lo que es sentir el amor de Jesucristo y sus brazos alrededor de ellos, que no entienden el precioso sentido del Espíritu morando en ellos y todo el poder que Él da. Padre, esta noche oro para que entren al compañerismo. Gracias por acompañarme en Post Tenebras Lux. Mi nombre es Joaquín y esta es otra prédica de John MacArthur. Deseo que esta predicación haya fortalecido tu fe, te haya recordado la magnitud del perdón y la gracia de Cristo, sus alcances. Si esta enseñanza te bendijo, te invito a seguir explorando más contenido bíblico en este canal. Que el Señor ilumine tu caminar y te mantenga firme en el compañerismo verdadero con Él. Solo a Dios gloria. Hasta la próxima.